Pero bueno, tenemos en el estudio a la jueza tercero de distrito, María del Socorro López Villarreal. ¿Cómo te encuentras, licenciada? Muy bien, gracias. Mucho gusto Aquí estamos. formalmente. Gracias, un gusto Esta, conocerte y nuestro gracias compañero. por permitirme estar con ustedes. Aquí está nuestro compañero Jorge Heras, también, que el día de hoy no nos pudo acompañar porque está en Tijuana. Pero, licenciada, coméntanos, hemos visto aquí algunas posiciones que se han dado en respaldo a la reforma al Poder Judicial. Tenemos aquí algunos invitados que defendían la propuesta, pero también hay gente que no está de acuerdo. Y también hay gente que vive al Poder Judicial de una manera directa, de una manera total, porque trabaja y forma parte de las dinámicas diarias. Preguntarte, licenciada, ¿qué es lo que ustedes ven como juristas, como letrados en la materia? ¿Cómo ven esta situación? Sí, mira, lo que vemos, gracias por tu pregunta. Lo que vemos es que la gente que está informando a la sociedad de parte del partido dominante, pues es gente que no conoce lo que es el poder judicial. No saben lo que es un poder judicial federal y no saben lo que es un poder judicial local. Desde ahí estamos gravemente mal. O sea, quieren destruir, porque no hay otra palabra para lo que quieren hacer con el poder judicial federal, con datos que tienen del poder judicial local. O sea, hay un poder judicial en los estados, que es al que me refiero como local. Si te quieres divorciar, pues vas con un juez familiar local. Si tienes un problema de arrendamiento, pues vas con un juez local, civil. Si quieres una prescripción de un terreno, juez local, civil. Claro. Si te robaron y tuviste suerte de que se vinculara tu asunto y llegara a un juzgado, también digo, y suerte porque sabemos que llega aproximadamente al 1% de los delitos que se cometen, pues también es con el juez local del fuero común, o sea, lo que es el Estado. Que llega con nosotros a los juzgados federales, juicios de amparo. ¿Qué es un juicio de amparo? Un juicio de amparo es aquel donde tú vas y te quejas porque la autoridad te está vulnerando tus derechos humanos. Tú como ciudadano vas ante mí y me dices, ¿sabes qué? Fíjate que estoy enfermo, necesito atención médica, soy afiliado al IMSS, pero el IMSS no me da cita. O sea, ayúdame porque ya mi salud está bastante mal. Entonces yo procedo a revisar y procedo a ordenar que se te den esas citas, que se te dé la atención médica. Que si cuestiones de salud, también. Que si te estás divorciando y en el fuero local, en lo que es el estado, el juzgado familiar, tú dices, ¿sabes qué? Es que yo exhibí tales pruebas y no me las valoran. Ya me van a emitir sentencia y es errónea. O me emitieron sentencia y es errónea porque no valoraron todo lo que yo ofrecí. Me vulneraron mis derechos procesales. O sea, es ilegal esa resolución. Por favor, juez de distrito, revisa mi asunto que estuvo tramitando el juez familiar local y dime quién tiene la razón. O sea, ¿me vulneró derechos o no? Yo analizo si toda la tramitación o lo que hayas tú reclamado ese punto en concreto es acorde a la ley, acorde a la Constitución, y ya puedo decir, ¿sabes qué? Te concedo el amparo porque efectivamente el juez local vulneró tus garantías. Que tienes una empresa y te fijan, bueno, aquí mismo ustedes, su estación de su radiodifusora, que les llega una citación, que les llega una multa. Dicen, oye, espérate, pero pues si estoy cumpliendo con todos los reglamentos. Sí, pero no le caíste bien a un inspector y te llega la multa. O sea, ¿a quién tienes para que revise eso? Puedes ir ante nosotros mediante el amparo. Y si ustedes qué, mira, me están imponiendo multa, me están queriendo cerrar mi lugar. O sea, revisa por favor. Yo reviso. Si no está debidamente fundado o motivado o fundado y motivado, infringe la ley. O sea, yo te concedo el amparo. O sea, con nosotros los tribunales federales, al Poder Judicial de la Federación, en su gran mayoría van con juicios de amparo, donde las contrapartes son el quejoso, un ciudadano quejándose de una mala actuación de la autoridad. Y regularmente, o sea, termina ganando el quejoso, porque regularmente tiene la razón, porque sabemos el tipo de autoridades que tenemos, tanto locales, federales y en cualquier nivel municipal. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos. Y yo lo que veo, que los diálogos que les están dando, es que hay un rezago impresionante en materia penal.
10 años para resolver un juicio. No, eso no pasa en el Poder Judicial Federal. O sea, nosotros ya no tenemos juzgados penales normales, salvo los del nuevo sistema. Y es muy poco el penal que se ve, porque nada más vemos delitos federales, ¿sí? ¿Qué otras cosas vemos aparte del amparo? Juicios mercantiles federales. Muy poco, y ahí tampoco está el problema. Pero ¿cuál es la narrativa de las personas del partido en el poder? Hay un rezago tremendo para resolver. Sí, mijos, pero ese es los poderes judiciales locales. La responsabilidad de que ustedes tienen que revisar lo local. Y ahí viene el rezago. El rezago es lo local, no con nosotros. Claro. Nosotros, yo tardo en tramitarte un juicio de amparo y en resolverte. Ahorita estoy tardando 3 meses, 4 meses. Si es un asunto normal, medianamente complejo. Si es un asunto muy complejo con autoridades fuera de la ciudad, pues tarda un poco más, ¿no? Cuando yo termino de tramitar un juicio de amparo, a mí me obliga la normatividad del Poder Judicial de la Federación que te resuelva en 3 meses. Yo termino de tramitar, celebro una audiencia constitucional y si no te emito la resolución ese mismo día, tengo únicamente 3 meses para resolverte, ni un día más. Porque si yo tardo más allá de eso, yo soy sancionada por el órgano disciplinario del Poder Judicial de la Federación. Tenemos un órgano disciplinario que nos tiene súper vigilados, que nos sanciona. Estaba viendo, fíjate, te comento, el día de ayer me ponían un video de lo que decía la diputada Nancy el día que estuvo la ministra Batres Nancy aquí Sánchez. en Mexicali. Y decía ella, es que tenemos que reformar el Poder Judicial Federal porque en 2009, fíjate esto, 2009, 15 años atrás, el Colegio de Abogados de Mexicali denunció por coyotismo y por corrupción, etcétera, etcétera, a titulares del Poder Judicial Federal. Entonces tenemos que destruir con el Poder Judicial Federal, tenemos que acabar con ellos por corruptos, tranzas y porque no sucedió nada. O sea, 2009, 15 años atrás viene a hablar. Digo, si tenían pruebas y el Poder Judicial, que es una instancia administrativa, no hace caso, pues bueno, y tienes pruebas, ¿por qué no fuiste a la materia penal? Digo, cuando yo tengo pruebas, pues voy y denuncio en las instancias correspondientes. Pero aún así, fíjate que esto lo vi ayer y reflexionaba ahorita en la mañana precisamente. 2009. Sí hubo, no sé por qué, no sé qué denuncias, pero sí hubo gente sancionada aquí en Mexicali. O sea, hubo varios titulares cesados, varios secretarios cesados. No sé si fue con motivo de eso. O sea, lo cierto es que yo soy la juez con mayor antigüedad aquí en Baja California, no nomás en Mexicali, en Baja California soy la juez con mayor antigüedad y yo soy juez a partir de un concurso donde quedé seleccionada y tomé protesta a finales del 2011. Ejerzo como juez de distrito a partir de enero de 2012. O sea, ningún juez de Baja California estuvo en esos tiempos que ella dice. No, nomás para precisar esos datos, de 2009, ¿no fue cuando tumbaron a Cataño del Tribunal Superior de Justicia? Los amparos, ¿no? De los amparos por el tema de los carros chocolates. Creo yo que puede ser por ahí, porque más o menos me coinciden las fechas, y si te recuerdas del licenciado Cataño, que no tuve el gusto de conocerlo, pero si recuerdas del licenciado Cataño, recuerdas que hubo varios titulares cesados en ese tiempo. Entonces, que no me diga esta mujer que por hechos de 15 años atrás y que dice ella que no hubo sanciones, pues yo creo que mejor investiguen antes de venir a confundir a la sociedad y que la sociedad también piense. O sea, me están hablando de hechos de 15 años atrás, que vea quién de los titulares actuales del Poder Judicial estaban en esa situación. Ella dice que el problema es que no eran de carrera judicial y eran de dedazo. Te digo, yo tengo 27 años en el Poder Judicial de la Federación, pero a partir de 2012 soy juez, la más antigua en este estado. Y yo soy juez por exámenes. Y no pasé al primero. El primer examen que hice, o sea, tuve de 100 preguntas, 100 aciertos por computadora, porque tampoco te pueden echar la mano. Son exámenes por computadora el primero. Si van 2,000 personas, a lo mejor pasan 200. O sea, porque es muy estricto el examen. Y es por computadora, ya ahí no hay la mano de nadie. Aparte no aparece tu nombre, todo es con claves. Entonces, esos exámenes empezaron más o menos 2008, 2009. Entonces, la gente que salimos a partir de esos exámenes,
O sea, sí tenemos una carrera judicial y no somos hechos de dedo ni llevados por nadie, que es otra cosa de la que ella nos imputa y que nos está imputando el gobierno. Jorge. Pues saludándole, le saluda Jorge Heras. ¿Ven entonces peligroso que se lleve a un tema de elección popular, el nombramiento o la designación más bien de jueces y juezas y hasta ministros? Y en el caso también se ha señalado mucho los excesos en materia de recurso económico y de prestaciones que tienen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, centrándolo prácticamente todo en eso, la reforma que se quiere hacer a partir de los excesos. En el Poder Judicial de la Federación en Baja California, ¿ustedes identifican que estos excesos que se señalan no son los mismos, por supuesto, pero cómo lo podrían, no sé, decir o transparentar a la gente que, como nos viene diciendo acá en los casos particulares de que están trabajando en materia de corrupción, pues no es lo mismo lo que se plantea a nivel nacional que lo que se vive en Baja California? Exactamente, son varias preguntas, Jorge. Empiezo por la facilita. Sí. Me dices de los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es bien triste y que quieran, por unos excesos que señalan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querer destruir un poder judicial federal, querer destituir 1,600 titulares, jueces y magistrados. En cuanto a los excesos del poder, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no puedo decir si hay excesos o no. Nunca he trabajado dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues entre nuestras atribuciones y nuestros tiempos no me alcanzan para estar fiscalizando ahí sus dineros. Si así fuera, bueno, pues que vean lo que no es necesario para la impartición de justicia. Aparte te recuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no son gente forzosamente de carrera judicial. Actualmente están designados por ternas del presidente de la República y avalados por el Senado. Y en ningún momento se requiere que sean de carrera judicial, tan así que hemos visto las últimas designaciones, ¿no? Que qué lamentables, porque vienen a manchar un poder judicial de estudio, de gente sumamente preparada, y es lo menos que hemos visto en estos últimos tiempos. Entonces, ahí sí, discúlpame, pero no puedo decir mucho del presupuesto de la Suprema Corte. Y sobre todo, para que quede claro, no es que no me quiera meter en esos asuntos, el Poder Judicial está conformado por 3 órganos: la Suprema Corte, el Poder, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Los 3 son autónomos. El Consejo de la Judicatura Federal es quien rige administrativamente a jueces y magistrados. Entonces nosotros no tenemos esa relación con la Suprema Corte, aun cuando somos el mismo poder. Lo grave que veo en la reforma, claro, no para nosotros los jueces, no para nosotros los magistrados como tales, sí como ciudadanos mexicanos. Lo grave y lo que nos ha hecho salir, creo que todos ustedes saben, nunca hemos salido jueces, magistrados a dar conferencias de prensa. Jamás había estado yo, hasta el día de ayer fue la primera ocasión en mi vida, y después de 27 años en el Poder Judicial, que voy a un medio de comunicación. Y la mayoría de mis compañeros, si no es que todos, estamos igual. ¿Por qué? Porque lo que se ha estilado es que hay una unidad de comunicación social dentro del Consejo de la Judicatura Federal, y cualquier entrevista y cualquier dato que quisiera un medio de comunicación se tenían que comunicar directamente con ellos, porque era la única voz autorizada. Pero ¿por qué tuvimos que salir ahora? Porque se nos imputa una serie de mentiras, se denosta nuestro trabajo, pero sobre todo porque están engañando a la sociedad, y eso es bien preocupante. ¿Qué sucede? Yo creo que ustedes, como comunicadores que están al pendiente y que están al día en las noticias, más de una vez han visto a un diputado o a un senador decir: la reforma pasa como la manda el jefe. Aquí va a pasar lo que mande la jefa. Las cosas se hacen como dice el jefe. ¿A quién se refieren? Al Ejecutivo. Discúlpenme, yo creo que vivo en México, que es un país democrático, donde hay división de poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los 3 poderes con esa separación, autónomos, independientes, y nadie es jefe de nadie. Eso es lo que sostiene a un país con democracia. Pero ¿qué ha pasado? Si los legisladores llaman jefe al Ejecutivo, pues son sus lacayos y son sus servidores, ¿no? Entonces yo ya no veo división ahí, veo uno solo. Y aquí el problema, y digo, y ustedes lo saben, que el problema es que hay un poder judicial federal
a un independiente, a un autónomo, que no se le ha tirado al piso ni a los zapatos al presidente de la República y que no lo pensamos hacer, y no por nosotros, por México. Si nosotros dejamos de luchar y de defender la independencia judicial y que permanezca el poder judicial en la forma en que se encuentra constituido, o sea, vamos a soltar a México a una sola persona, a un absolutismo total y a una dictadura total. Y los jueces y magistrados probablemente no seamos los más afectados. Es la sociedad civil y los más vulnerables, porque como les decía, nosotros por medio del juicio de amparo defendemos a los ciudadanos de los actos de autoridad. Hay gente que te dice, gracias a los amparos, sigo viva. O sea, nosotros uno y otro amparo, o sea, diariamente son muchos amparos en cuestiones de salud, en cuestión de agua. Imagínense Mexicali sin agua, la gente no tiene agua en sus casas, o sea, no tiene agua en los negocios. Y dicen, bueno, pues a lo mejor el negocio no sobrevive con el agua. No, el negocio también sobrevive porque no tienen agua, no pueden tener negocios abiertos. Entonces, el agua es vital y es un derecho humano. ¿Y cuánta gente no sabemos que se la cortan, o las millonadas que les llegan por rezagos que no sé dónde aparecen? Gente enferma de tercera edad que necesita aparatos donde ocupan electricidad y que van y les cortan la luz. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y quiénes son esas personas que nos buscan? La gente más vulnerable, la más humilde, la más sencilla. Y a esa es a la que mayormente protegemos. Licenciada, volviendo un poquito al tema que me pareció importante, se ha hecho un planteamiento de que los requisitos para ser juez continuarán siendo exactamente los mismos. Lo único que se va a hacer es cambiar el mecanismo de selección. Esto es como una medida para decir, no se preocupen, no vamos a traer a los menos preparados. Esa ha sido la justificación. ¿Qué te parece esto, no? Que te diga, se mantienen los requisitos, pero la forma va a ser ahora a través del voto popular, ¿no? Mira, no escuché quien dijera que se mantienen los requisitos. Sí, antier lo dijo la ministra Batres. Lo dijo la ministra Batres. Pues Saldívar dijo que se necesitaba una carrera judicial hace unos meses y ahora dice que no se necesita esa carrera judicial. Claro, lo metimos aquí justamente. Dijo nuestro presidente que no se necesitaba ni una experiencia ni una carrera judicial, que todos aquellos niños salidos de las carreras de derecho podían ser jueces. Entonces, yo le creería a la ministra Batres, o sea, eso no está en la reforma que están proponiendo, eso dice ella, pero no está en la reforma. En la reforma dice que puede ser cualquiera, o sea, son muy pocos los requisitos que les ponen, pero no les piden una carrera judicial, no les piden someterlos a examen. En lugar de examen, te someto al voto popular. Y quiero que sepas, por ejemplo, aquí en Baja California, nada más para que se den una idea y un ejercicio sin grandes números, somos 77 titulares, jueces y magistrados. Son 6 candidatos por cada plaza, 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo, 2 del Poder Judicial, 6 por plaza. Si multiplicas esos 6 por los 77, estamos hablando de 462 candidatos a titulares. ¿Cómo votarlos? Imagínate una boleta para votación y cómo sabrías quién es quién. Aparte, dicen, es que no va a haber un proceso de... Sí, ¿no? ¿Cómo le llaman? De proselitismo. Sí, claro. No que los tiempos oficiales, imagínate meter a 400 en los tiempos oficiales, va a ser una locura. Es lo único que tienes oportunidad, tiempos aires. Imagínate 462 con tiempos aires en tres meses. ¿Cómo? O sea, y la gente, o sea, el tiempo aire en las radiodifusoras llega a toda la población. ¿Qué información le vas a dar? Primero, ¿cuánto tiempo le darías a esos candidatos y hasta dónde van a llegar? Y aún así, tu memoria es tan fotográfica que te vas a aprender el currículum de 462 personas y aparte no sé los numeritos, la verdad no entiendo y no veo la viabilidad. Y a nivel nacional, dijo Monreal, que estaríamos hablando como de 3.500 millones o 7.000 millones, hasta 7.000 millones de dinero para poder pagar esas elecciones de jueces y magistrados. ¿De dónde va a salir? O sea, que no han visto cómo están dejando las arcas del país. ¿Cómo van a quererle seguir dando? Digo, y no estoy en contra, qué bueno que se apoya a la ciudadanía y a los más vulnerables y necesitados, pero ¿cómo pudieran seguirles pagando todas esas becas, todas esas ayudas, cuando van a distraer 7.000 millones de pesos en una elección
para traer a jueces por voto popular sin necesidad que conozcan el sistema de justicia. O sea, porque no les pide ni siquiera conocerlo. Y lo que ha dicho Batres, lo dijo ella, pero no está en la reforma plasmado. Y yo la verdad en la palabra de ella y en la palabra de la gente que está ahorita en el poder, no confío para nada. Jorge, ¿quieres cerrar algo? No, muchas gracias, jueza, de verdad, ojalá la pudiéramos tener el próximo miércoles o cuando usted guste, porque para clarificar precisamente todo esto, lo que sí se vive en la realidad, en el Poder Judicial en Baja California y la narrativa, ¿no?, que se está planteando desde el Ejecutivo. Sí. Yo con muchísimo gusto estoy aquí con ustedes, todo lo que sea necesario aclarar. La única idea del Poder Judicial, de los titulares, jueces y magistrados, es que la sociedad sepa la realidad. Que somos excelentes, que somos buenos y puros, en general, no, obvio que no. O sea, que hay sus granitos negros, pues los hay a lo mejor de kilito, ¿no? Pero yo la verdad meto la mano al fuego por lo menos de mis compañeros titulares, jueces de Mexicali. Meto la mano por ellos, todos somos gente decente, trabajadora. Y esas 3 horas que dice por ahí, creo que es Amanillo, que trabajamos, pues cuando bien nos va son las que descansamos. Digo, y ahí me remito, ahorita trabajamos electrónicamente y ahí se pueden ver las horas en que estamos laborando y firmando. Entonces sí es perfectible, sí nos falta mejorar, sí. Y si me permiten, ya nomás para finalizar, el Poder Judicial de la Federación en todos sus edificios tiene cartulinas donde les pide que hagan una encuesta. Toda la gente que va a obtener un servicio nuestro, que ha obtenido algún servicio con nosotros. Y en esa encuesta 2023 estamos calificados en no discriminación de personas, buen trato, arriba del 92%. No actos de corrupción, que no se percibió para nada corrupción, 94 punto y algo %. Entonces, no sé cómo hablan de corrupción, o sea, y quieren desbaratar un Poder Judicial de la Federación, que para mi gusto es el único de los poderes judiciales, digo, y a lo mejor hay una honrosa excepción en algún estado que yo no conozca, pero es el que está funcionando bien en este país. Y funcionamos bien sin tener los recursos que se deben de tener y sin tener la cantidad de jueces que debiera de haber. Gracias. Muchas gracias. Nos gustaría seguramente precisar en otro momento, conversar, porque quedaron muchas dudas o muchos temas que nos gustaría conversar al respecto. Licenciada, muchas gracias. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.